Hola a todos, en este nuevo vídeo voy a intentar responder muchas de las preguntas que me hacéis, ya sea por privado, ya sea por aquí por YouTube, por las redes sociales, los que me seguís y tal, sobre el tema de las características o cosas que deberíamos de saber, o lo más básico que deberíamos de saber sobre el tema de la resina, ¿vale? En principio voy a intentar decir paso por paso lo que yo hago y cómo yo lo hago. No quiere decir que sea la mejor forma ni que sea la única que se pueda hacer, pero como yo lo hago para que a mí no me dé ningún problema. Lo primero que deberíamos de saber es qué vamos a hacer con la resina. Es lo primero que tenemos que tener claro, porque una resina no vale para todo. No existe una resina que valga para capa fina, para capa gruesa, para hacer joyería, para hacer mesa, para hacer suelo y para hacer encimera. Eso no existe. Cada una tiene una característica o una particularidad y debemos de tener claro qué vamos a hacer con ello para saber qué resina realmente elegir para ello, ¿vale? Vamos a empezar para el tema de la joyería. Para el tema de la joyería, si vamos a utilizar solo moldes, pues prácticamente con la resina transparente, la más líquida o la más, se podría decir, multiusos, no valdría. Porque como lo que vamos a hacer es rellenar un molde, realmente no hay una variación muy grande entre una resina y otra para que veamos que cambie la terminación del producto en sí. Si vamos a hacer un cuadro, por ejemplo, en mi caso, yo hago cuadro, hago joyería, pero hago joyería no sobre moldes, sino sobre bases. Pues, por ejemplo, yo utilizaría la modelo Art Pro, que es la que yo utilizo, o la modelo One and One. Estoy hablando siempre de las resinas de la marca Resin Pro. Ustedes podrían utilizar la resina que queráis, de la marca que queráis, la terminación que queráis, que por eso no hay ningún problema. Yo solo explico lo que yo uso y lo que yo conozco perfectamente y que me va bien. Dentro de Resin Pro, que hay un montón de productos y un montón de modelos de resina, las que yo más uso es la modelo Art Pro y la modelo One and One, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre Art Pro One and One y la modelo transparente? Es simple. La modelo transparente sería la más líquida de estas tres. Después pasaríamos a la Art Pro y después pasaríamos la más densa o la más espesa, que es más como si fuera una miel, la modelo One and One. La One and One, una de las características por la que me gusta es porque el acabado final, si se hace bien, queda súper brillante, ¿vale? Pondré un vídeo de cómo muestro cómo hago unos colgantes con esa resina y podéis ver el brillo que tiene, que es espectacular. Pero es muy densa, no vale para cualquier cosa, ¿vale? Para lo que realmente vale, como por ejemplo yo, que hago una base de madera y le echo un poco de resina a lo alto y que no quiero que se salga por ese borde, pues me viene genial porque se queda en lo alto de la madera y no cae por los bordes. Si para esa misma pieza utilizara la modelo transparente, que es muy líquida, tendría que estar la pieza muy bien nivelada y yo tener un pulso perfecto y maniobrarla perfectamente, y aún así lo normal es que se me caiga por los bordes, cosa que no ocurre con la modelo Art Pro o la modelo One to One al ser más densa. Por eso os explico que lo primero que tenéis que saber es qué vais a querer hacer con la resina. Si vais a hacer varias cosas, tendréis que tener varios tipos de resina y cada resina usarla para lo que va mejor. Teniendo claro, una vez que sepamos qué vamos a hacer con la resina y qué es lo que no vamos a poder hacer con ella, porque por ejemplo la modelo transparente, la One to One y la Art Pro no valen para hacer capas de más de 2 centímetros. Yo personalmente no hago capas de más de 1,5 centímetros, ¿vale? Porque nunca llevo la resina al máximo de lo que me dice el fabricante. Si el fabricante dice que lo máximo son 2, yo las hago de 1,5 como máximo. Si el fabricante dice que son de 5, yo las hago de 4 de máximo. Si dice que son de 10, yo la hago de 8, 8,5 de máximo. Así no me cojo los dedos, ¿vale? Porque todo influye y según la cantidad de resina que echemos juntas, no es lo mismo hacer una pieza de un posavasos que lleva 50 gramos de resina que una tabla de cocina que lleve 3 kilos de resina. No es lo mismo. Ni una mesa que lleve 20 kilos de resina. Contra más cantidad de resina echemos, más rápido va a catalizar, pero también va a ser un efecto más fuerte la catalización, con lo cual si nos lo llevamos al máximo podemos tener algún tipo de reacción adversa. Vale, una vez que ya sabemos qué vamos a hacer con la resina y el modelo que vamos a utilizar, tenemos que ver
qué proporción de mezcla tiene esa resina, porque cada una tiene una mezcla, una proporción distinta, y cada marca tiene su forma de mezclar la resina. Yo siempre voy a hablar de los productos de Resin Pro, que son los que uso. Ustedes, si utilizáis marca lo que sea, pues ver el bote, en el bote tiene que venir la descripción de qué proporción de mezcla es, y ustedes hacerlo con la proporción de mezcla que tenga cada fabricante. La modelo, por ejemplo, transparente, la tenemos aquí. La proporción es 160, ¿vale? Esta que es la modelo transparente, que es más líquida que la Art Pro. La proporción es 160. La modelo Art Pro también es 160. Son dos resinas que las dos son de 160 la mezcla. Ahora os explico qué son los de 160 y cómo hacer el cálculo. Pero, por ejemplo, la One to One, la proporción es 1 a 1. ¿Vale? Si es en volumen, si es en peso es 190. Todo eso tenéis que tenerlo muy claro, informaros bien. Si tenéis alguna duda, contactar con el servicio de atención al cliente de Resin Pro, que soy yo quien respondo, con lo cual me podéis preguntar cualquier duda. Si no, me lo preguntáis por aquí, por el canal, cualquier comentario, por algún privado, lo que queráis. Una vez que sepamos qué es la proporción de cada resina, vamos a ver cómo mezclar la resina correctamente, ¿vale? En casi 5 años que llevo usando la resina, nunca me ha quedado una resina sin catalizar. Nunca. De ninguna de las marcas que he usado muchas marcas. Yo hago lo que yo llamo un doble vertido. Eso quiere decir que vamos a coger el peso, necesitamos un peso de precisión, ¿vale? Lo primero que tenemos que comprar, porque yo recomiendo que lo hagáis siempre en peso, no en volumen. Y si lo hacéis en volumen, informaros de cuál es la proporción correcta en volumen, porque es distinta a la proporción en peso. Yo siempre peso la resina para no tener ningún problema y para acordarme siempre de cuál es la proporción en peso. Y me olvido de lo que es en volumen. Es que ni siquiera me preocupo de ello porque no lo voy a hacer nunca en volumen. Prefiero hacerlo en peso. Una vez que tenemos el peso, lo ponemos en la tara para que no pese lo que es el vaso que le vamos a poner, o el cacharro, el cubo, según la proporción, lo que vayamos a ponerle. Le quitamos la tara a ese cacharro, echamos la cantidad de producto del componente A que queramos, la que queramos o la que creamos que vamos a necesitar. Y la forma de buscarle el componente B lo vamos a hacer con el móvil en un momentito, ¿vale? Para que veáis directamente cómo yo hago y cómo busco lo que es el porcentaje de las mezclas. Cogemos la calculadora. La proporción, recordad, transparente y modelo Art Pro son 160. De cada 100 gramos del componente A hay que echar 60 gramos del componente B. ¿Eso quiere decir que teníamos que juntar 100 gramos de A y 60 de B siempre y esa es la proporción? No, es decir, la proporción es 160, con lo cual cualquier número, cualquier peso que necesitemos, la proporción es de cada 100 gramos, 60 gramos. ¿Cómo lo ajustamos? Yo normalmente, que hago cantidades pequeñas, lo que hago es echo la cantidad que quiero del componente A. Vamos a suponer que he echado 59 gramos del componente A, ¿vale? ¿Cómo le ajusto el 60% del componente B? Pues muy fácil. Cojo y le doy a el 59% más el 60%. Yo tengo que echarle 35,4 del componente B, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez porque es que así me veo un poco raro moviendo el dedo desde aquí atrás. Vamos a tener 86 gramos de A. Pues de esos 86 gramos de A le buscamos más el 60%. Tendríamos que echarle 51,6 gramos del B, ¿vale? Esa es la forma de hacerlo lo más fácil. Hay muchas formas de buscar la proporción. Esta es muy fácil. A mí no me ha fallado nunca por ahora. No tengo ninguna queja por ello. ¿Qué hacemos cuando realmente lo que queremos es saber el tanto por ciento que necesitamos echar de A y que ese tanto por ciento necesitamos echar de B, cuando lo que necesitamos es una cantidad exacta? Vamos a suponer, necesito 17 kilos de resina ya mezclado. ¿Y cómo sé qué parte es de A y qué parte es de B? Bueno, pues muy fácil. Si yo necesito 17 kilos, por ejemplo, cogemos 17 kilos, lo dividimos
entre 1,60, que sería la proporción, 100-60, y nos daría 10,625, que serían el porcentaje del componente A. ¿Cómo sabemos el del B? Pues lo multiplicamos esta cantidad por 0,60 y nos saldrían 6,375, que sería lo que yo tengo que echar del B, ¿vale? Es muy fácil, es una regla de 3 y no tiene mucha ciencia, pero quería explicaroslo para que muchos de ustedes me habéis preguntado cómo buscar la resina o cómo medir la resina cuando necesito X kilos y la proporción es 160. Bueno, pues esa es la fórmula, ¿vale? Es una de ellas, hay muchas fórmulas para hacerlo, yo lo hago así y por ahora a mí me ha ido bien. Una vez que ya tenemos la resina elegida, tenemos la proporción correcta y hemos hecho el peso de unir el componente A con el componente B, esa mezcla hay que mezclarla durante 3 minutos de reloj como mínimo, ¿vale? No se trata de batir la resina, ni en una es decir, dándole vuelta a una misma dirección. Se trata de mezclar ambos componentes, derecha, izquierda, hacia arriba, echando la resina para arriba, rebosando el borde del cacharro del vaso que vayamos a utilizar, pero de forma muy tranquila, muy despacio. ¿Por qué? Porque si lo hacemos muy rápido, lo que vamos a provocar son millones de burbujas. Y las burbujas medianamente gruesas salen, pero las micro burbujas les cuesta muchísimo trabajo salir de una obra que vayáis a hacer, en un molde o en una mesa, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual, si vamos despacio, vamos tranquilos, vamos a provocar menos burbujas, con lo cual después vamos a tener menos problemas. Para mi caso, me da igual porque yo las elimino porque yo no suelo hacer cosas en molde. Con lo cual puedo darle con la antorcha y se eliminan, ¿vale? Pero si hacéis cosas en molde, tenéis que tener la mezcla lo mejor posible para que no os queden burbujas dentro del molde. Tener en cuenta también que no es lo mismo hacer resinas en verano que hacer resinas en invierno. En verano la resina tendrá muy pocas burbujas, por no decir ninguna, y de hecho se eliminan prácticamente solas, pero en invierno la resina se pone más densa y cuesta mucho más trabajo eliminar las burbujas. Una vez que tenemos los 3 minutos de mezcla, ¿yo qué hago? Bueno, pues yo tengo otro vaso igual, o otro cacharro igual que el que tenía donde he mezclado la primera mezcla, vuelco toda la mezcla que ya tenía mezclado durante 3 minutos en el otro vaso. Un vaso limpio o un cacharro limpio, lo echo, rebaño todo con un palo de madera o lo que vaya a darle para darle vuelta. Y ese cacharro con esa mezcla nueva, con esa mezcla ya mezclada, mejor dicho, que es lo que yo le llamo doble vertido, lo vuelvo a mezclar durante 20-30 segundos más. ¿Qué hacemos con esto? Esta técnica lo que hace es asegurar que la mezcla es correcta. ¿Por qué digo que la mezcla es correcta? Porque según cómo mezclemos medianamente correctamente o no mezclamos bien. Si hacemos círculos, la resina tiene dos componentes. Uno es más líquido y otro es más espeso. Si lo que hacemos es darle vuelta, lo que vamos a mover es la parte líquida y la parte espesa se va a quedar alrededor del vaso. Y eso no se va a quedar bien mezclado, con lo cual después nos puede dar cualquier tipo de problema. Con este doble vertido que yo os digo, de echarlo en 2 cacharritos, os puedo asegurar que la resina os va a catalizar sí o sí. Si la mezcla es correcta y la proporción es correcta, no hay posibilidad de que no endurezca la resina. Podrá tardar un poco más, ahora en invierno, que en invierno sí es verdad que las resinas tardan a lo mejor 24-48 horas, y en verano, en 12-24 horas como máximo, están duras. Duras al tacto, ¿vale? Quiero diferenciar que no tiene nada que ver el que esté duro al tacto a que sea su máxima dureza. Las resinas, para llegar al máximo de dureza, pueden tardar perfectamente 15-20 días, ¿vale? Con lo cual, todos aquellos que queráis lijar, pulir, abrillantar, no hacerlo antes de esos 10, 15, 20 días porque la resina no está al 100% dura. Y si no estamos lijando una resina que no está dura, ni le vamos a sacar brillo, ni va a quedar bien. Ya os lo aseguro yo. Seguimos. Ya tenemos la mezcla hecha, la hemos hecho el doble vertido, ya lo hemos mezclado bien. Yo lo que suelo hacer ahora es dejar la resina tranquila otros 2 o 3 minutos para que la burbuja que he provocado al mezclar
suban a la superficie por sí solas, ¿vale? Yo, por ejemplo, que lo que más uso la resina es para hacer cuadros, para hacer una terminación, algún tipo de joya y tal, normalmente suelo mezclar el componente de pigmento una vez que ya tengo la mezcla hecha, ¿vale? Pero se puede mezclar antes de mezclar la resina con el componente A. Podemos coger el componente A, lo echamos en el vaso, pesamos, apuntamos qué es lo que pesaba, que después se nos olvida, y echamos la cantidad de pigmento que queramos echarle o que necesite echarle esa cantidad, y lo mezclamos con el componente A. Mientras el componente A no se mezcla con el componente B, podemos estar toda la vida con la resina que no se va a endurecer ese producto. Con lo cual, lo mezclamos con el componente A un rato, cuando está ya bien homogéneo y bien todo mezclado, podemos mezclar echarle el componente B y mezclarlo durante 3 minutos. Así nos aseguramos también que la mezcla del pigmento es muy buena, porque ya hemos estado un tiempo antes de mezclar con el componente B, más los 3 minutos del componente B. Hay esas dos opciones. Cuestión de gusto. A mí personalmente, yo como la opción esta segunda de hacerlo con el A, después pesar, después otra vez con el B y tal, me parece más engorrosa, yo personalmente mezclo después de haberle hecho el segundo vertido. Una vez que ya he hecho el segundo vertido, he hecho el pigmento, lo mezclo un ratito, nada, un 20 segundos está más que de sobra, se mezcla perfectamente y ya está listo para usar. ¿Qué podemos hacer con la mezcla según lo que vayamos a hacer con ella? Vamos a suponer que queramos hacer una bandeja, ¿vale? Que queremos hacer una bandeja y queremos que echarle una capa transparente en algo que hemos pintado debajo. Mi recomendación es que esperemos hasta que el vaso de resina empiece a estar caliente. Cuando empieza a estar caliente, empieza a catalizar la resina, con lo cual le va a afectar mucho menos la humedad que si lo hacemos mezclar y lo echamos ahí y que vaya catalizando en la bandeja. Una vez que hemos echado el producto, vamos a suponer que estamos haciendo una bandeja, echamos el producto y tal, imprescindible, una antorcha o un decapador, una pistola decapadora, ¿vale? Que no la tengo aquí ahora mismo, no la tengo a mano aquí ahora mismo, no sé dónde la he puesto, pero bueno, una pistola decapadora, ¿vale? Una pistola esta de eléctrica que lo que echa es aire caliente. Un secador no lo recomiendo para el tema de eliminar burbujas y tal, porque lo que va a hacer es mover la superficie mucho, porque el secador echa mucho aire y nos va a mover todo lo que tengamos en la superficie. Lo mejor, lo más fácil, lo más cómodo, una antorchita, ¿vale? Esto es barato. Os recomiendo que compréis la mejor que podáis comprar, porque una buena antorcha os va a durar muchos años y una mala antorcha os va a durar muy poco. Esta tiene ya 3 años. Yo compré 2, esta es la otra, ¿vale? Que es la misma, exactamente la misma marca, el mismo modelo. Esta tiene 3 años, esta tiene 3 años porque las compré las dos en el mismo sitio, las compré por Amazon las dos, pero esta ya tiene 3 años de uso y está en perfectas condiciones. Se me han caído 20 veces. Llena de resina por todos lados y funciona perfectamente. Con lo cual os recomiendo que compréis una de calidad, porque, bueno, una antorcha estáis haciendo cosas con fuego, le tenéis que meter carga. Yo la carga que uso es de Clipper, vamos, podéis usar la marca que queráis. Esta a mí me va muy bien, es barata, no es cara y va perfectamente. Una vez que tenemos la antorcha, para eliminar las burbujas, para hacer que quede todo liso, todo brillante, cogemos la antorcha, le empezamos a dar por un extremo y empezamos a hacer movimientos rápidos para no centrar la llama en un punto en concreto, porque si centramos la llama en un punto en concreto la vamos a chicharrar, ¿vale? La idea es pasar pasadas rápidas, no muy cerca, eso ya el tacto te lo va diciendo, no muy cerca, sino a una distancia de mínimo 4 o 5 dedos de altura, porque le está generando calor. Ese calor va a hacer que estallen todas las burbujas superficiales que tengamos en la resina, con lo cual nos va a quedar perfecto. Vale, ¿qué haríamos después de echar la resina, por ejemplo, en una bandeja, que queremos echar la bandeja y ya la tenemos echada? Pues en primavera-verano no habría que hacer mucho más. Con ponerle un cacharro encima para que no le caiga la mijita que pueda haber en el polvo y se queden pegadas en la superficie, tenemos de sobra. Esperamos entre 18, 24, 48 horas a lo mejor en invierno y debería de catalizar perfectamente en primavera y verano. Ahora, ¿qué problema tenemos en invierno? La humedad. La mayoría de
las quejas o las preguntas o los problemas que tenéis ustedes con la resina están derivadas de la humedad. Muchos me decís, no, es que la resina me ha venido mala, es que no me ha quedado bien, es que viene defectuosa. El problema nunca es de la resina. De ninguna de las marcas suele ser de la resina. El problema es que en invierno le afectan unas cosas que no le afectan en verano. Al igual que le pasa a los barnices, que en invierno se velan con la humedad y se quedan veladuras y quedan zonas opacas, pues con la resina pasa exactamente lo mismo. La humedad lo único que afecta es a la capa superficial, no afecta al secado. En invierno tarda más en endurecer, pero no afecta en el secado, termina secando y termina endureciendo. Pero solo afecta a la capa superficial de la resina. El brillo que queremos conseguir en la capa superficial y la capa sin que quede totalmente lisa y brillante, la humedad hace un efecto porque la resina se pone caliente, nosotros echamos la resina en el vaso, la mezclamos, pero esa reacción se calienta. Claro, si la echamos en el molde, después no tocamos el molde, pues no sabemos que se calienta, pero se calienta. Entonces, si nosotros echamos resina en la bandeja, ¿vale? Echamos aquí la superficie y la resina se pone 50 grados, 40 grados, 60 grados, según el grosor cogerá más temperatura y contra más fina, menos temperatura. Si aquí hay, por ejemplo, 60 grados y en el sitio donde hemos echado la resina hay 10 grados y encima hay un alto grado de humedad, lo que hay es un choque isotérmico entre el calor de esto con el frío que hay en el ambiente y la humedad que hay en el ambiente. Por eso se os arruga lo que es la capa superficial, os salen manchas, os salen como si fuera una especie de vaho, un vaho del coche que se nubla y no se ve perfectamente lo que hay detrás. Pues eso es que le ha afectado la humedad. ¿Es fallo de la resina? No. Es una particularidad que tiene la resina, que en invierno les pasa ese efecto y hay que saber solucionarlo. ¿Tienen solución? Sí. Os voy a decir qué debéis hacer para que la humedad os afecte lo menos posible. No digo que no os vaya a afectar nunca, o que con estos trucos y estos pasos que os voy a decir ya lo tenéis siempre perfecto. No. Algunas veces os puede quedar algún detallito en algún lado porque no ha quedado perfecto, pero con estos trucos y con estos detalles que os voy a dar van a cambiar radicalmente la terminación de vuestras obras en otoño e invierno, que es cuando realmente quedan peor. En primavera-verano a mí me quedan perfectas sin hacer nada más, ¿vale? Como íbamos explicando, ya tenemos la resina echada en la bandeja. Vemos que ha quedado perfecto, le damos con el soplete, le quitamos toda la burbuja, queda todo brillante y le ponemos un cacharrito. Bueno, pues eso en primavera y verano, tal y como lo dejemos, va a quedar bien. Ahora, en otoño y en invierno vamos a seguir los siguientes pasos para que os quede bien. Una vez que ya hemos echado la resina y la hemos dejado con el tupper o lo que le hayamos puesto encima para que no le caigan las mijitas, vamos a ponernos una alarma de reloj, en el móvil mismo, una alarma de reloj, a los 40-45 minutos. A los 40-45 minutos lo que vamos a hacer es quitar lo que ya hayamos puesto para tapar la obra y vamos a coger de nuevo el soplete y le vamos a dar desde una esquina de la obra a toda la obra hasta la otra esquina. De tal forma de que en el momento que metamos el soplete en una esquina, va a pasar lo siguiente. Es la misma reacción o el mismo efecto que pasa en invierno cuando nos metemos en el coche, se pone todo de vaho, todo el cristal lleno de vaho, y ponemos el aire acondicionado fuerte con aire frío. ¿Qué hace esto? Que ustedes veréis que ese vaho se va quitando conforme le va dando el frío o el calor, ¿no? Pues esto es exactamente igual. A los 45 minutos, aunque no veáis que os ha afectado la humedad mucho, que no está todavía arrugado, porque realmente cuando se arruga es a las 6, 7, 8 horas después de haber echado la primera capa, le vamos a dar con la antorcha en una esquina del cuadro, o de una esquina de la obra, o de la bandeja que estábamos haciendo. Vamos a ver que la capa superficial se va a cristalizar, se va a poner como velada, se va a poner como si tuviera una telaraña, y conforme le vayamos dando con el soplete de una esquina hacia adelante, vamos a ver que por donde ya le hemos dado con el soplete, queda perfecto otra vez. Queda otra vez brillante, todo perfecto, todo liso. Y donde no le hemos dado, está todavía opaco y está como con
una mancha como si tuviera un vapor o tuviera un vaho, ¿vale? Tenemos que darle muy tranquilo, sin quemar en un punto en concreto, muy tranquilo, a toda la obra. Una vez que le hemos dado a toda la obra y le hemos vuelto todo brillante, todo perfecto, nos ponemos al trasluz, os aconsejo que lo pongáis más o menos al trasluz, porque muchas veces, según desde donde se vea, no se ven esas manchas tan sutiles de opacidad, ¿vale? Una vez que ya tengamos toda la obra, después de haberle dado a los 40-45 minutos con la antorcha, le volvemos a poner cacharro y olvidaros hasta el día siguiente. No tocar la resina antes de 24 horas en verano y antes de 48 horas en invierno. ¿Por qué? Porque una cosa es que esté la resina dura al tacto y otra cosa es que si yo le pongo la huella dactilar y hago así, eso se queda marcado. Y si se queda marcado, eso ya después no lo desmarcáis, a no ser que lijéis, pulís y abrillantar. Que eso es una trabajera bestial, con lo cual no lo recomiendo. ¿Qué hacemos para que no ocurra? Pues ir más lento y en vez de tocar la resina a las 24 horas, tocarla a las 28. ¿Vale? La desmordáis más tarde. Podéis desmordarla con cuidado y ponerla en un sitio plano para que quede esa forma, porque si la ponéis un poco que coja forma, la resina todavía está flexible y se puede doblar. Con este truco, que es el que más me funciona y el que desde que lo hago me quedan mejor las obras, vaya a solucionar el tema de la humedad en un 95%. Ahora, ¿se pueden hacer más cosas para ayudar a que no nos afecte la humedad? Pues sí. Podemos desde dejar la resina, una vez que se mezcla en un vaso o en un cacharro, que catalice en el vaso antes de echarlo en el sitio, es decir, que esté caliente ya en el vaso, que aquí ya tenga una temperatura de unos 40 grados, cuando aquí ya tiene una temperatura de 40 grados y le echamos, ya está catalizado, ya está catalizando la resina, con lo cual le afecta menos la humedad que si la echamos en frío, se tiene que calentar el proceso de las dos componentes en la base de donde la hayamos echado, le afectará mucho más la resina. Entonces yo espero a que ya esté caliente para usar el producto si es posible. Hay veces que quiero hacer algo que necesito mucho tiempo para trabajar con la resina, entonces no me merece la pena, ¿vale? Para poder eliminar el tema de la humedad, pues yo trabajo en esta habitación, que es una habitación pequeñita, pero yo tengo aquí un calentador o un calefactor y tengo aparte un deshumificador. El deshumificador tiene que estar siempre funcionando si queréis que haga algo. No vale decir voy a hacer resina hoy, voy a poner el deshumificador media hora y ya tengo esto limpio de humedad. No, el deshumificador tú tienes que tener la habitación cerrada con el deshumificador funcionando sí o sí, porque si no, no te está quitando la humedad del ambiente, ¿vale? Si tenemos una habitación que esté con ese deshumificador y con el calentador, nos irá también muy bien para el tema de la humedad ambiental. Otra recomendación, no aplicar la resina de noche. ¿Por qué? Por una sencilla lógica. Por la mañana hay menos humedad que por la noche. Por la mañana a mediodía está el sol afuera, hay un poquito más de calor, la temperatura es mayor, por la noche bajan las temperaturas y hay más humedad ambiental. Los días de lluvia, no hagáis resina. Así de claro, no hagáis resina. Si no sabéis hacer este proceso, que son trucos, no dejan de ser trucos, no hagáis resina los días que llueva, porque seguramente os quede mal. ¿Qué más? No aplicar resina en soportes que no están todavía secos o que están pintados con, por ejemplo, acrílicos o cosas así y no están completamente secos, porque si donde hemos pintado hay humedad, si le echamos la resina, la humedad ya está en la base, con lo cual nos va a afectar la humedad desde abajo, ¿vale? Con lo cual también nos puede afectar de esa forma. Hay que tener cuidado si esperáis a calentar la resina, porque tenéis mucho menos tiempo a la hora de utilizar la resina, ¿vale? Eso también quiero que deje claro, porque cada minuto que pasa es un minuto menos que tenéis para después jugar con la resina, porque tiene un tiempo máximo. Otra cosa que podemos hacer es calentar el componente A, por ejemplo, o incluso los dos componentes, los calentamos por separado, lo echamos, lo mezclamos y ya la mezcla está caliente. ¿Qué hacemos con esto? Ayudamos a que
la catalización sea mucho más rápido, pero también tenemos mucho menos tiempo para trabajar con ellas, ¿vale? Si lo sabemos y sabemos los tiempos y sabemos jugar con ellos, perfecto. Si no, no hacerlo porque os puede quedar dura la resina en el vaso, ¿vale? Vale, ya hemos hecho el tema de la humedad y cómo solucionarlo. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que os haya pasado y lo queréis solucionar o queréis saber por qué o más o menos, si os puedo ayudar en responderos, me escribís que sin ningún problema o me dejáis algún comentario que yo cuando pueda os contestaré. Ahora vamos a ver el tema de eliminar las burbujas de la resina, ¿vale? Las burbujas a mí es una cosa que no me preocupa, nunca me ha preocupado la burbuja. De hecho yo, si veis mis vídeos, cuando yo ya mezclo, porque ya no mezclo la resina en cada vídeo porque 3 minutos ahí mezclando es una tontería, ¿vale? Pero en todos mis vídeos habéis visto que los vasos, cuando yo lo echo y cuando yo mezclo, están llenos de burbujas. ¿Por qué me da igual a mí la burbuja? Porque en el 99% de los casos o hago algo pigmentado, con lo cual no se van a ver las burbujas, porque las burbujas de la superficie las elimino con el soplete y no hay problema. O si voy a hacer algo transparente, la capa que voy a hacer es muy fina y también lo voy a solucionar después con el soplete. Con lo cual, la burbuja no me preocupa. Para aquellos que vais a tener, hacer cosas con molde, o vais a hacer una mesa, una cosa así, que necesitáis un grosor grueso, una cantidad gruesa de resina, ahí sí tenéis que mirar más por el tema de cómo mezclar, que no salgan burbujas. Si tenéis una bomba de vacío, o comprar una bomba de vacío para eliminar todas las burbujas de la mezcla. O, por ejemplo, si queréis que tenga menos burbujas, lo que podéis hacer es calentar el componente A, que es el componente más denso, el que tiene más cuerpo, más espeso. Al mezclarlo con el componente B, que es más líquido, y estar el componente A también más líquido al haberlo calentado, lo que es el roce de la fricción de la hora de mezclar es mucho más tenue, con lo cual va a provocar menos burbuja, ¿vale? Es otro truquillo que podéis usar para el tema de la burbuja. El calentar la resina la podéis calentar de muchísimas formas, desde dejar el bote del componente A que le dé el sol, ¿vale? Esperéis un par de horas que le dé el sol, de ponerlo al lado de un radiador, de un calentador, calentarlo al baño María un poco, o incluso si tenéis un microondas viejo que no vayáis a usar después para la comida, pues lo metéis 10 segundos, 15 segundos en el microondas y perfecto para mezclar y que salgan menos burbujas. Dejar reposar la mezcla una vez que la tenéis mezclada también es una opción para que tengáis muchas menos mezclas, que tengan muchas menos burbujas cuando vayáis a echar la resina. Es decir, no es lo mismo batir o mezclar la resina y automáticamente vertirla sobre donde vayamos a echarla, que la mezcla que la tenemos ya durante 3 minutos, la dejamos en un sitio reposando mínimo otros 3 o 4 minutos para que realmente la mezcla, las burbujas, que son muy pequeñitas, le den tiempo a subir a la superficie y en la superficie se explotarán por sí solas y no pasará nada. Y si no, lo mágico, pistola de calor o la antorcha de este tipo de cocina, ¿vale? O un soplete. Bueno, ya tenemos cómo eliminar las burbujas. Ahora vamos a aplicar la resina. ¿Sí? Vamos a ver cómo aplicar la resina. Venga, para aplicar la resina lo principal es saber que no vale echar capas de menos de 1 milímetro. Si echamos capas de menos de 1 milímetro, como si fuera un barniz, ya sea con un rulo, con una brocha o con lo que queramos, en el 99% nos va a quedar mal. Y no es culpa de la resina, simplemente que la resina necesita que tenga una capa suficiente para que sea autonivelante, porque tiene un componente que es autonivelante. Pero si yo le doy con un rulo y aquí tiene más cantidad, aquí tiene menos, aquí tiene un burtito, aquí tiene un no sé qué, la resina no tiene cuerpo para nivelarse y quedarse todo igual, lo que hace es crear carvas, crear huecos, lo que nosotros llamamos o piel de naranja o cráteres, ¿vale? La piel de naranja suele salir cuando damos una capa muy fina y no tiene poder de autonivelar, con lo cual van saliendo puntitos y por ahí se abre. Y los cráteres normalmente son porque hemos quemado más de la cuenta un punto en concreto, con lo cual hemos hecho que se separe la resina
y después no vuelve a su estado natural igual de bien, porque en la base donde hemos echado la resina tiene algún punto, algún saliente que es más alto y hace que la resina nivele por todos lados y por ahí cree una calva, porque hayamos usado, por ejemplo, aceites o siliconas en la capa que hemos hecho antes o a la hora de pintar. Vamos a suponer que pintamos con óleo, pues el óleo lleva aceite, el aceite repele la resina, o la resina repele el aceite, mejor dicho. Con lo cual, si nosotros echamos resina en un cuadro hecho con óleos, si no le echamos un par de manos de barniz antes y lo dejamos secar antes de echarle a la resina, nos va a salir alguna calva seguro, alguna grieta seguro, alguna cosa rara seguro, porque repele los aceites. Si hemos hecho una... ¿qué le digo yo? Un pluring, por ejemplo, ahora que se lleva tanto el tema del pluring, que es acrílico mezclado con una cola o con un medium, un poquito de agua y silicona o algún tipo de componente que lleve silicona, ¿vale? Aceite de silicona. Ese aceite de silicona lo va a repeler la resina. Si no, una vez que echamos el pluring, lo secamos, lo dejamos secar muy bien, que esté muy bien seco, y le damos 2 o 3 manos de barniz antes de echar la resina encima, ese pluring nos va a escupir la resina, nos va a dejar con mancha, con calva, con cráteres y con piel de naranja, seguro, en algún punto. Con lo cual, después no vale decir que el problema es de la resina. No es de la resina, el problema es saber que si usamos aceites vamos a tener problemas después con la resina porque lo repele, ¿vale? ¿Qué más? Cuando trabajamos sobre plásticos, la resina repele los plásticos. Y si encima si son flexibles, aún más. ¿Por qué? Porque si yo cojo y echo resina sobre una base de metraquilato que pueda flexar, cuando esté completamente seca la resina queda totalmente rígida. No cambia esa postura. Si hacemos un círculo así, ese círculo siempre va a ser así. No se dobla. Y si lo doblamos queriendo, lo vamos a romper. Entonces, si echamos eso encima de un metraquilato, un plástico, una bolsa de basura, una cosa que sea poco porosa, después lo vamos a poder despegar. Si nosotros cogemos el metraquilato y lo combamos, ese simple gesto de combar hace que la resina se separe de la base, ¿vale? Con lo cual, hay zonas o productos en los que no debemos echar resina porque se nos puede despegar. Si pintamos sobre esmaltes, cerámicas, plásticos, zonas o productos o sitios o bases donde sean muy poco porosos, necesita todavía más cantidad de resina para que quede bien que una zona que es porosa. Si es poroso, una vez que pega, eso se agarra en la madera, en cualquier cosa que sea porosa, agarra y eso es complicado de quitarlo de ahí la resina. Ahora, si es una cosa tipo esmalte, un azulejo o cosas así, un grès, es muy fácil de despegar, ¿vale? A mí de hecho se me cayó no hace mucho resina al suelo, el suelo es de mármol, y en vez de limpiarlo mientras estaba fresco, lo dejé catalizar 48 horas, a las 48 horas le metí una rasqueta de este tipo, ¿vale? Y salió perfectamente, con lo cual se despega de las cosas que no son porosas. ¿Qué más os puedo decir? Vamos a pigmentar las resinas, ¿vale? Vamos a hablar de cómo pigmentar las resinas. Muchos me preguntáis, ¿vale el acrílico? Sí, vale el acrílico. Pero no vale cualquier acrílico. En estos años he probado pues prácticamente cualquier acrílico que llegue a mis manos, ¿vale? Y no todo queda bien. Y no todo vale. Unos son muchísimo mejor que otros, unos quedan muchísimo mejor que otros y otros quedan fatal. O simplemente no valen. ¿Por qué? Porque el acrílico, dentro de todos los pigmentos que hay en el mercado, sería el menos adecuado para usar con la resina. Pero no porque sea malo, no es por eso, simplemente porque los acrílicos van con base agua. Y el agua es el peor enemigo de la resina. Con lo cual, según el fabricante, según el tipo de pigmento y según el tipo de base agua que le eche, la cantidad de agua de tal, nos puede hacer una reacción o nos puede hacer otra. Yo personalmente, dentro de todas las marcas que he probado, que son muchísimas, la que más uso es la marca Amsterdam, ¿vale?
no me llevo nada de Amsterdam, ni Amsterdam me paga a mí ni un duro por nada, ni por nada de nada, ni yo lo quiero, ni yo lo espero, ¿vale? Simplemente que es lo que yo uso, y como yo es lo que yo uso y me va bien, yo lo digo. Podéis comprar la marca que os dé la gana. Es que yo no me llevo nada, así que me da exactamente igual lo que compré. Yo muestro lo que a mí me va bien. Que ustedes probáis otro y os va bien, perfecto, no hay ningún problema. Yo solo os digo lo que yo uso y que a mí me va perfecto. Si es verdad que dentro de la misma gama de Amsterdam, que tiene muchísimos colores, unos quedan mejor y otros no es que queden mal, es que tiene un efecto que llevará más agua o lo que sea, que se pone pastoso muy rápido. Por ejemplo, los colores azules oscuros, el negro y los colores azules oscuros, nada más que lo mezclamos, usarlo, y además son lo primero que debéis de echar siempre, porque el azul es el más rápido en catalizar, el más rápido en espesarse, ¿vale? Sabiendo esto, no tenéis ningún problema. Otra marca que he usado de acrílico y me va muy bien, la marca Titán de Goya, ¿vale? Es más barata, si la encontráis, pues perfecto. Otro producto que he comprado y me da medianamente bien según cómo esté el pigmento, los acrílicos de la marca Vallejo, ¿vale? Estos son los que yo pinto los cuadros. Yo pinto cuadros con acrílico porque realmente el óleo, para mí personalmente, el óleo me parece la técnica más fácil de pintar, ¿vale? Yo soy autodidacta en todo. Yo no he aprendido ni nadie me ha enseñado a hacer nada, nunca. Lo he aprendido solo a base de equivocarme, de fallar y de tirar muchísimos cuadros. Pero llegué a la conclusión que el óleo, yo puedo hacer lo que quiera con el óleo. Es decir, yo y cualquier persona, claro, que pinte con óleo. Como el óleo tarda una semana, 10 días en que seque una capa, tú puedes estar, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, hasta que te gusta esa capa. Con lo cual, bueno, te llevará más tiempo, pero puedes llegar a la perfección con él. Ahora, el acrílico es otro rollo. El acrílico, como va con agua y se evapora, y ese agua se seca muy rápido, es decir, ese pigmento se seca muy rápido por la pérdida de humedad que tiene el pigmento, tienes que ser muy rápido trabajando, tienes que ser poner los puntos en el sitio, es decir, es más, o trabajar por capas, ¿no? Pero es más espontáneo, y me gusta más eso de trabajar espontáneo y que sea más fresco, que sea más rápido, y que se vean los errores, que se vean los fallos. No me gusta estar ahí, dale que te pego, dale que te pego, esto hoy no me gusta, mañana le doy otra vez. Me gusta ser más espontáneo. Entonces, como me gusta pintar en directo, y me voy a lo mejor a la playa y pinto el cuadro en directo, pues me gusta más el que yo pinte a las 2 y a las 5 de la tarde ya esté la obra seca, y me la pueda llevar sin manchar el coche ni nada de eso. Por eso uso casi siempre acrílicos. Con lo cual, seguimos que me lío, me pongo a hablar y podía llevarme 10 horas hablando. Los acrílicos que yo uso en casi todos mis vídeos, como habéis visto, son de la marca Amsterdam. He usado otros, como he dicho, de Titán, he usado ya la gama de color que os guste o lo que vaya a hacer con ellos. En principio, si encontráis una marca Pepito Pérez, la probáis y os va bien, pues podéis usarla. No hay más. Lo que no podéis echar es mucha cantidad, porque contra más cantidad de pigmento echéis, menos dura va a quedar la resina y más posible es que os quede o gomosa o que os quede como si fuera chicle o pegajosa, ¿vale? Hay que echar poca cantidad, mezclarlo muy bien. El acrílico es opaco, con lo cual con muy poca cantidad cubrimos bastante resina, con lo cual no hay que abusar nunca de echar mucha cantidad de pigmento. Vale, ya hemos hablado de los pigmentos acrílicos. Ahora, ¿cómo pigmentamos la resina? Podemos pigmentarla prácticamente de cualquier tipo de pigmento. Ya sé, es que puedes usar hasta pintura de pared, si quieres. Según la marca, según el modelo, te quedará mejor, te quedará peor. Pero esto es solo probando. No te puedo decir todas las marcas del mercado y cuál te vale y cuál no. Haz tu propia prueba porque realmente es como vas a aprender. Yo te digo lo que yo uso y no me ha dado problemas, y a partir de ahí tus pruebas las tienes que hacer tú, ¿vale? Uso, pues, la gama de color, por ejemplo, color Fundeluz, que son pastas colorantes y son pigmentos hechos para mezclar con la resina. No son pigmentos para pintar cuadros, ¿vale? No está hecho para eso. Está hecho para mezclar con la resina. Es una pasta que es como si fuera un tinte, sería como un tinte puro, es decir, que con muy poco pigmenta muchísima cantidad de resina, y está hecha líquida. Esta es en pigmento líquido, ¿vale? Este sería el color Fundeluz,
que son 10 colores, es una gama de 10 colores. Después, en Resin Pro también tenéis los estos son los Color Fun Deluxe, también tenemos los Color Fun, que son otra gama de 7 colores. Tenemos las tintas Piñata, por ejemplo, ¿vale? Que es de la marca Piñata, es una marca de las que trabaja, con las que trabaja Resin Pro, y estos son tintas al alcohol. La tinta al alcohol, la característica que tiene es que primero se mezcla muy bien con la resina, y si echamos poca cantidad se quedan translúcidas. Con lo cual podemos jugar con un mismo color. Si echamos 2 gotas se quedará translúcida, si echamos 10 se quedará opaca, o se quedará un color muy oscuro. Pero podemos jugar mucho con ello. ¿Qué problema tiene la tinta al alcohol? Pues en principio, como todas las tintas que son al alcohol, son volátiles. Y el alcohol, si lo ponemos una pieza que ya hemos hecho con tintas al alcohol y resina, y las ponemos en un sitio donde le dé el sol directamente, antes o después, el sol se va a comer el color del pigmento que le hemos echado en tinta, ¿vale? Es decir, esta tinta, para hacer algo para exteriores, no la recomiendo. También se aprende igual. Cuando hayas hecho una, la hayas puesto en el sol y se coma el color, ya no haces más para el exterior. Pues esto yo ya te lo estoy diciendo, que a mí me ha ocurrido y para que tú lo sepas. ¿Qué vamos a utilizar más o qué utilizo yo más de piñata? El blanco. El blanco piñata lo uso prácticamente para casi todas mis creaciones. Sea de una forma u otra, casi todas tienen blanco piñata. Si hacemos el efecto explosión, es imprescindible usar el blanco piñata. Si hacemos marinas, como es mi caso, que me encantan las marinas y estoy especializado en la marina, yo uso la espuma del mar y la hago con blanco piñata. Si compráis botes de alcohol, recordad que de este tendréis que comprar 2 o 3 botes más, porque el que más vais a usar es este. Para el efecto explosión hay que mezclar una gota de uno, otra gota de un color, una gota de blanco, una gota de un color, o 10 gotas de colores y después un par de ellas de blanco. No se debe de abusar mucho del blanco, porque el blanco es lo que hace es que pesa. Si nosotros echamos creando un efecto explosión solo gotas de colores de tintas al alcohol, la tinta al alcohol se queda arriba de la superficie y no se va para el fondo. El blanco, que pesa y que tiene partículas, es lo que atrae, lo que arrastra la tinta del color que le hemos puesto hacia el fondo. Y por eso hace ese efecto como si estuvieran goteando, ¿vale? Según cómo echemos la resina, si la resina es más densa, menos densa, si la resina la acabamos de echar, si ya está catalizando, si echamos más resina blanca, si queremos más tinte blanco, si echamos más de esto, vamos a hacer una gama infinita de efectos, ¿vale? ¿Qué más? Purpurinas, pues tenemos un montón de tipos de purpurinas que podéis usar con la resina, ¿vale? Estos son de Resin Pro, que las hay multicolor, blanca, con pigmento metalizado, hay 20.000 millones de colores, ¿vale? Podéis utilizar la purpurina que queráis, la que tengáis por casa que ya tenéis, porque normalmente las purpurinas y todos los pigmentos que son secos, en polvo, no suelen dar ningún tipo de reacción. De hecho, yo he pigmentado hasta con pigmentos que tengo de marcas mías, de lo que cuando yo pintaba cuadros y hacía mis propias mezclas con pigmento puro, ¿vale? Con lo cual, cualquier pigmento en polvo prácticamente os valdrá con la resina. Los metalizados, pues igual, podemos mezclarlo perfectamente con polvos metalizados, ya sea el color oro, plata, lo que queráis. Podéis mezclarlo perfectamente sin ningún problema. Los nuevos colores que me han mandado, por ejemplo, también de Resin Pro, que son en líquido, también lo podemos mezclar, ¿vale? Que es oro líquido, oro en plata, en cobre, en fin, hay un montón de colores. Otro tinte que yo he probado y que me van bien, pues utilizo, por ejemplo, la marca Sennelier, ¿vale? Marca Sennelier, buscáis por internet, yo la compro por internet, la compro por Amazon, vamos, que no me complico la vida, tengo el Prime llega a tu casa sin problema, con lo cual no tienes ni que ir a buscarla a la tienda. Va perfecto, como habéis visto en los vídeos que he hecho con ella, da una transparencia si echamos poca cantidad y si echamos mucha, se queda completamente opaco. Pero va muy bien y tiene una gama de colores muy chula que para mí, para el tema del mar, me viene muy bien. Otra gama de color que he probado y que va muy bien, y que son tintes también, y además estos son tintes acrílicos, con lo cual diré, acrílico, el agua, líquido, bueno, pues los he probado y a mí me han funcionado perfectamente. Pues este de la marca Liquitex, ¿vale?
van perfectos, no he tenido problemas, los he probado, ya sé que van bien, pues a partir de ahí puedo comprar toda la gama de color, que las puedo usar sin problema. Por eso digo que lo primero que tenéis que hacer es, si tenéis algún acrílico en casa, lo probáis un poquito, hacéis una mezcla, hacéis una pieza, la dejáis catalizar, si os da buen resultado, podéis utilizarlo. Que no os da buen resultado, ya os digo yo, que esa marca en concreto no vayáis a comprar nada más, porque para eso no vale, valdrá para otra cosa, pero para mezclar con la resina, no, ¿vale? ¿Qué más os digo? Vale, otra pregunta que me hacéis mucho es cuando, ahora en esta época, sobre todo en invierno, Víctor, mira, es que me ha llegado el bote del componente A opaco, o me ha llegado como blanquecino, o me ha llegado espeso, me ha llegado muy denso, no lo puedo mezclar, se queda opaco y tal cuando lo mezclo. Vale, eso es que se os ha congelado el componente A, ¿vale? El componente A de la resina tiene una partícula, una partícula que lo que hace es, igual que en invierno el aceite de coco se pone denso y se pone espeso, duro y blanquecino, y en verano se pone transparente, pues la resina le pasa algo parecido, ¿vale? O a la miel. En verano la miel se pone líquida, en invierno se pone espesa, ¿no? Pues más o menos la misma idea. Se cristaliza una de las partículas que lleva y se pone así. No es un problema de la resina, ni la resina está mala, ni os va a pasar nada por ella, ni hay que devolverla, ni nada de eso. Pondré, si puedo, si me acuerdo a la hora de editar el vídeo, con un vídeo tan largo y con tantas cosas que voy diciendo, si me acuerdo pondré el enlace de cómo poner transparente la resina si os llega cristalizada. De todas formas, yo voy a decir cómo lo hago yo, o cómo podéis hacerlo en distintas formas. Normalmente hay que calentar el componente A, el B nunca hay que calentarlo para eso, porque nunca os va a poner, os va a quedar mal, nunca os va a quedar cristalizado. El componente A hay que llevarlo a unos 50 grados de temperatura para que se vuelva a poner líquido y transparente. ¿Cómo hacemos que la resina llegue a esos 50 grados de temperatura más o menos? Mi forma de hacerlo es, como veréis en el vídeo, o como lo habéis visto algunos ya en el vídeo, cojo, pongo el termo, pongo el grifo de lo que es el fregadero de la cocina a tope del calor que da el termo, lo máximo que da el termo. Una vez que ya echa el agua caliente, le pongo el tapón y lo lleno a la altura que pueda llenarlo, a lo máximo que pueda llenarlo. Una vez que está lleno, meto el bote entero, tal como está. Vamos a suponer que esto es el componente A de una resina que nos lleva congelada, o que no se nos ha congelado en casa, porque no hace falta muy pocos grados para congelarse. Hasta con 8 o 10 grados se puede congelar, con lo cual no siempre va a llegarte congelada del almacén que ha estado a bajas temperaturas. Te puede congelar, la has usado en verano, te ha ido bien, la quieres usar en invierno y está congelada. No es un fallo, no es que se haya puesto mala. Lo único que hay que hacer es el bote, lo metemos en el fregadero de casa con el agua hirviendo y lo dejamos ahí 10 minutos. A los 10 minutos tiramos el agua, volvemos a hacer el mismo proceso, echamos agua otra vez hirviendo, porque si no el agua se enfría y ya no hace el efecto. Y así lo hacemos 3, 4, 5, las veces que haga falta, hasta que el bote se ponga completamente líquido y transparente. Según cómo os haya llegado la resina, o según cómo se os haya congelado en casa, necesitará más tiempo o necesitará menos tiempo. Otra forma de calentar el componente A, pues ponerlo encima de un radiador o en una estufa, en un sitio donde le esté dando la temperatura caliente. Va a necesitar más tiempo porque no le llega tanto grado, pero ese calor residual va a hacer que la resina se vuelva a poner transparente y líquida. Y otra forma de calentar sería el baño María, teniendo cuidado de que no quememos el bote, ¿vale? Con el bote siempre cerrado, para que no le entre humedad de ese vapor que va generando ese baño María. Y otro sería tener un microondas solo para el tema de la resina. Si tenemos un microondas viejo, un familiar que lo vaya a tirar, pues perfecto, lo guardáis, lo tenéis en el estudio donde lo podáis tener si tenéis sitio, si no, pues no hay forma. Y ahí es donde más rápido se cristaliza. Si yo meto esto congelado en el microondas 30 segundos, la resina sale líquida y transparente en muy poco tiempo, ¿vale? Esas serían las formas más rápidas de cómo solucionar el tema de la congelación de la resina. Ahora,
Vamos a hablar sobre por qué no se nivela o no se autonivela la resina en algunas obras. Me han llamado personas, clientes o personas que están usando la resina y me siguen por cualquiera de las redes sociales y me preguntan, bueno, Víctor, he hecho esto y no se me queda autonivelada la resina, me quedan como manchas, como cráteres, como agujeros y no sé qué he hecho mal. Bueno, casi siempre, no voy a decir siempre, pero casi siempre el problema es lo que hayamos hecho o echado debajo. Si ponemos, por ejemplo, hemos hecho una bandeja con Decopax y el Decopax es una servilleta o es un papel absorbente o una cosa que es porosa y no le hemos tapado el poro con ningún barniz o ninguna, ¿qué le digo yo? Una cola o un algo que proteja eso que hemos hecho antes de echarle la resina, cuando le echemos la resina, esa porosidad y esa forma de ese papel en concreto o de ese producto en concreto nos va a provocar burbujas y nos puede provocar que la mezcla, cuando se autonivele, como no es algo completamente liso, pueda quedar algún punto, algún pelito, alguna cosa que haga que en ese punto en concreto se quede una calva, ¿vale? Otra cosa que puede provocar eso es, pues por ejemplo, que hayamos utilizado aceites o pinturas, como he dicho, al óleo o algo en la capa inferior, que ese aceite repela realmente después la capa de resina que le hemos echado, ¿vale? Otra cosa por la que nos suele salir ese tipo de reacción o ese tipo de comportamiento en la resina, que es el que nos salga la piel de naranja, como yo lo llamo, es porque hemos echado una capa muy fina, ¿vale? Yo entiendo que la resina es cara y que queremos echar lo mínimo posible o lo más justo. Bueno, pues eso es un error. Si echamos lo más justo posible, lo normal es que nos quede mal en algún punto, porque la resina necesita resina alrededor para autonivelarse. Si no tiene resina en algún punto y le falta, por ahí va a quedar un agujero, un cráter o una pompita de algún lado, ¿vale? Con lo cual, yo recomiendo que, por ejemplo, en resinpro.es, ustedes ponéis, entráis dentro de la página web y en la parte superior donde tenemos todas las sesiones hay una que se llama servicios. Pues dentro de esa sesión donde se llama servicios, si picamos encima, se nos va a abrir un desplegable donde pone cálculo de consumo. En esa sección, ustedes poniendo el largo que queréis hacer de resina, con el ancho que queréis de resina, más el grosor que queréis de resina, os va a decir automáticamente la cantidad de resina que necesitáis para crear eso. Vamos a suponer que yo quiero echar una resina en un cuadro, tiene 40 por 40 y le quiero dar 2 milímetros de grosor. Pues yo pongo en ese calculador de resina 40 centímetros por 40 centímetros y los milímetros siempre, que digas, sí, lo que es el grosor siempre en milímetros, 2 milímetros. Y automáticamente me va a dar qué necesito para hacer esa pieza de 40 por 40 por 2 milímetros. Una vez que sabemos qué cantidad necesitamos, ya sabemos lo que tenemos que mezclar. Yo siempre le doy un poco más de lo que me diga el calculador, ¿vale? Prefiero que me sobre un poco y lo tenga que gastar en un molde, hacia un llavero, a que me quede corto. Con lo cual, tener siempre presente que si echamos una capa muy fina, nos van a salir calvas, seguro por algún punto, porque necesitamos que tenga una capa mínima de 1 milímetro. Yo recomiendo 1,5 milímetros, pero mínima de 1 milímetro. Otra cosa fundamental es, aunque yo no lo haga en mis vídeos, que soy muy malo, la verdad, soy así de malo. Fundamental usar guantes siempre que utilicéis resina. Yo, si me veis en mis vídeos, es muy raro que yo me manche con la resina. Muy raro. Pero muy raro que yo me manche con la resina. Tengo cuidado, hago los pasos correctos, con lo cual tengo seguridad, seguramente será la palabra, seguridad, porque ya lo he hecho tantas veces que sé cómo hacerlo y cómo, para no mancharme, para no tocarlo y tal. Pero lo ideal, y siempre la recomendación, es utilizar guantes. En mi caso, guantes de nitrilo. Una caja de guantes de nitrilo, esta por ejemplo, que la he comprado en una farmacia, esto vale 7,90 y vienen 100 guantes de nitrilo. Es decir, es súper barato en comparación con cualquier otra cosa. Con lo cual, comprar una caja de 100, tenéis siempre guantes que utilizar
y antes de poner a empezar a hacer nada, pero antes de, no vale, voy a mezclar y ya después me pongo los guantes, no. O lo ponéis desde el principio o para eso no lo pongáis, porque os vais a manchar en cualquier punto del proceso y si os mancháis, al final alergia, porque realmente es porque os puede dar una reacción alérgica, ¿vale? Hay a quien no le da reacción alérgica, a mí no me daba reacción alérgica hasta que en un año, a partir del primer año de no usar guante y de mancharme sin problema porque yo creía que no iba a pasar nada, pues me dio una reacción alérgica bastante severa y a partir de ahí, cuando hago cuadros o series de productos que voy a utilizar mucha cantidad y voy a estar mucho tiempo usando la resina, me pongo guantes, sí o sí, pero cuando hago algo como un vídeo, que es un ratito, hago 4 manchas, dejo que catalice un día, al día siguiente muestro cómo ha quedado, es muy raro que yo me manche, por eso no uso guantes en ese momento en concreto, ¿vale? Mascarilla, pues me preguntáis mucho por las mascarillas. Yo donde hago la resina, tiene una ventana aquí al lado, me entra muchísimo aire, yo no noto nada, la resina no huele, no tiene nada. En principio, si no vamos a quemar mucho la superficie de la resina, que cuando la quemamos sí puede provocar algún tipo de vapor o de gas o algo que puede ser tóxico o puede ser dañino, ¿vale? Aunque hoy en día todo es dañino, pero bueno. Sí uso una mascarilla. ¿Qué pasa? Los vídeos, yo no... Al principio usaba mascarilla para los vídeos y casi ni me entendían en muchos de los vídeos porque yo la mascarilla que uso es esta, ¿vale? Una mascarilla profesional de la marca 3M, con filtro para todo tipo de gases, y me cubre la cara entera y la nariz entera y tengo 3 tipos de válvulas, ¿vale? Esta es la que yo utilizo. Con lo cual, si yo hago un vídeo con esto, ustedes no me vayan a escuchar, ni me vayan a oír, ni me vayan a entender nada, porque hablar con eso es increíble. Y además, si hablo con eso, se me llena todo de vaho porque no vale para hablar. Entonces, los vídeos no me pongo la mascarilla ni me pongo los guantes. ¿Es un error mío? Sí. Ustedes no tenéis que hacerlo. Es decir, ustedes poneros guantes y poneros mascarilla. Compráis una mascarilla más pequeñita, más normal, y la usáis sin ningún tipo de problema, que no os va a pasar nada, pero yo, bajo mi responsabilidad, no la uso porque no me mancho las manos y porque realmente lo que hago con ustedes de un vídeo chiquitito, de darle 4 brochazos, eso no me va a provocar absolutamente nada. Vale, ahora vamos a hablar de cómo aplico yo la resina en mis cuadros, ¿vale? Es una de las preguntas que me dice, bueno, es que ¿cómo lo echas tú en los cuadros? ¿Lo echas y mueves el cuadro? ¿O le das con una regla? ¿Le das con un palo? ¿Le das como una espátula? ¿Con qué le das? Bueno, pues lo que yo utilizo es este tipo de cosas, ¿vale? Es decir, os voy a enseñar esta que está rota, que no vale. Está ya rota, no vale para nada, pues se me ha roto, ¿vale? Pero es una rasqueta de cristales, de goma, que esto es de goma, flexible, ¿vale? Y lo único que le he hecho es que le he marcado estos como triangulitos, le he cortado con una tijera, un triángulo así, un triángulo así, un triángulo así, y le he hecho esos dientes que veis en la esquina, ¿vale? Esto es flexible, con lo cual se mueve, se flesa. Lo que hace es arrastrar la resina encima del cuadro. Le voy dando así, como si estuviera esparciendo la resina. Habrá parte de resina que arrastre el diente, que tiene el diente puntiagudo, y el que tiene el hueco deja pasar resina. Como la resina es autonivelante, es una forma muy rápida de esparcir y queda muy bien, ¿vale? ¿Qué otra cosa os puedo decir? Vamos a hablar ahora de, por ejemplo, de cómo limpiar los utensilios o los productos que vayamos a usar para hacer las piezas de resina. Yo, por ejemplo, me habéis visto en muchos vídeos que uso las pipetas típicas de cocina, que son pipetas de plástico, ¿vale? No tengo ahora mismo aquí ninguna a la mano, pero tengo las pipetas estas típicas de plástico, que es para controlar mejor dónde he hecho la resina. Bueno, pues si nosotros cogemos y lo dejamos ahí en el bote, cuando se ponga dura la resina, eso ya no hay quien lo pueda utilizar y lo hay que tirarlo. Yo lo que hago es, tengo un bote con alcohol, este por ejemplo. Esto es alcohol de 96 grados, o lo podéis meter con acetona, o lo podéis meter con alcohol isopropílico, ¿vale? Lo llenáis de alcohol, y entonces lo que hacéis con la pipeta, coger alcohol, soltar, coger, soltar, coger, soltar, detrás de que le entre el alcohol dentro de esa pipeta, y lo expulsemos. Entramos alcohol, expulsamos alcohol, y así va arrastrando toda la resina que haya dentro de la pipeta. Ahora,
Cuando ya esté limpia la pipeta no puede quedar así puesta en algún punto, porque si tapamos el orificio de salida, va a ir cayendo poquito a poco esa resina con ese alcohol, se va a taponar y el alcohol se evapora y la resina va a taponar otra vez el tapón, con lo cual le va a hacer un tapón en la punta, con lo cual no hubiera valido para nada. Las pipetas hay que colgarlas de tal forma que cotee abajo, es decir, que caiga por su propio peso las gotas hacia abajo, que no se quede, no haya posibilidad de taponar el agujero del principio, ¿vale? Lo mismo que hacemos con la pipeta podemos hacer con cualquier otro producto. Para limpiar una espátula, para limpiar unos pinceles y tal, yo los limpio personalmente con alcohol de 96 grados, con alcohol isopropílico o con acetona. Acetona es lo último que uso, más que nada por lo fuerte que es más fuerte, me puede estropear alguna pieza porque tiene más poder de desencrustar y me puede estropear algún pincel bueno o tal, pero en principio es lo que utilizo para limpiar cualquier cosa que haya usado con resina, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, una espátula, pues vamos a suponer que tenemos una espátula de este tipo, por ejemplo, de hierro, ¿vale? Espátula normal para hacer cuadros con acrílico, con óleo, lo que sea. Pues si usamos espátulas, yo lo que hago personalmente es, o lo limpio muy bien cuando termino de usarla, o la dejo encima de un plástico que se catalice lo que es la resina, que se endurezca aquí, y ya después con un cúter le voy dando y salta perfectamente, ¿vale? Se despega. Como es flexible, pues lo leemos. Todo lo que es flexible, como lo otro se va a quedar rígido, en el momento que flexa, rompe y se despega perfectamente. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a hablar, por ejemplo, de la dureza de la resina, ¿vale? Mucho me decís, es que la resina se araña. Sí, la resina se araña. También se araña el cristal, también se araña el acero, también se araña la plata, también se araña el oro, es decir, se araña, todo se araña. Según el trato que se le dé, se araña. Claro, para mí, que hago joyas, es complicado que la arañe. Un trato normal, yo entrego mis joyas con un pañito de esto de limpieza tipo de gafas, con lo cual, para poder limpiarlo con eso, no hay que darle con ningún producto, solo con frotar se le saca el brillo y se le quita la huella que pueda tener marcada de cogerlo con los dedos. Pero para hacer mesas y tal, o suelos, saber que la resina se araña. Entonces la terminación que le deis después ya va en función a lo que vayas a hacer. Si vayas a hacer una mesa, pues lo suyo es darle un barniz de poliuretano de 2 componentes de alto poder para el tema de arañazos, por ejemplo. Hay otros que le damos a la terminación de la mesa cera, porque nos gusta que la resina sea resina y lo que es madera sea madera, pero eso no le aporta dureza ante el arañazo. Y tener en cuenta eso, que se araña. Yo un cuadro de los míos, una vez que se cuelga, ¿verdad? Es complicado que se arañe. Si le damos un porrazo o al transportarlo yo de un sitio a otro le puedo dar un picotazo, pues se me va a arañar seguramente. Pero la dureza máxima de la resina no se alcanza mínimo hasta los 20 días. Con lo cual, si queremos lijar, pulir o abrillantar cualquier pieza, ya sea pequeñita o ya sea una mesa, mi recomendación es que hasta los 20 días no hagáis nada de lijar, pulir ni abrillantar, ¿vale? Lijar en un momento dado podéis lijarlo más gordo, quitarlo más, ponerlo todo a nivel, que de todo bien, ya después empezamos con lo que es la sesión de lija desde más gruesa a más fina, ¿vale? Para que llegue hasta el 3000 o al 4000 y después pulir y abrillantar. Pero antes de los 20 días, 15 días, no le vais a sacar el 100% del jugo o del brillo que se le puede sacar a la resina. Hay muchos clientes que me llaman, es que esto por más que le doy, que hace 3 días que le he echado la resina. Pues en 3 días no le vas a sacar el brillo a la resina en la vida. Y te vas a cargar todas las lijas que use porque se va a embotar. Es decir, es como si lijáramos plomo o plástico. Se embota y no termina, plástico flexible, vamos. No termina de sacarle el brillo. Necesita que la resina esté 100% dura para poder sacarle el brillo que se le puede sacar. Una cosa es que la resina esté dura al tacto y otra cosa muy distinta es que la resina va a seguir catalizando y endureciendo conforme vayan pasando más días. Con lo cual, una resina normal, modelo transparente, modelo ARPRO, en verano, en 12-24 horas, la resina está dura al tacto, ¿vale? Al tacto.
yo recomiendo no tocar nada de la resina mínimo en 48 horas. Ya sea verano o invierno, mínimo 48 horas. Porque si la resina, sobre todo en invierno, que tarda mucho más en catalizar, no está al 100% ya dura al tacto, quiero decir, al 100% tardará muchos días, pero que esté dura al tacto, si nosotros cogemos la pieza, la cogemos así, le dejamos marcado el dedo, lo normal es que la huella del dedo se quede marcada en la resina. Con lo cual, esperamos 48 horas y a las 48 horas ya lo podemos toquetear, que más o menos debería de estar bien. Otra cosa, me preguntáis otros que si es apta la resina para aplicar en verticales. Bueno, pues para aplicar en verticales a mí personalmente no es lo que veo más idóneo, ¿vale? ¿Por qué? Por una sencilla razón, la resina es líquida y tiende a caer por su propio peso. Es decir, si yo echo resina en una pared, la pared lo normal es que vaya goteando, vaya cayendo para abajo, con lo cual, aunque le dé con un rulo, le dé una capita muy fina, como tiene nivel de autonivelación, desde la capa de arriba hasta la capa de abajo va a ir tirando hacia abajo, ¿vale? Va a ser como que va cayendo. Si echamos muy poca resina no nos va a quedar bien, como he dicho, si echamos una capa muy fina no va a quedar muy bien. Y si echamos la resina que necesita para autonivelar, con lo cual ya tiene cuerpo, ya tiene peso, la resina va a ir cayendo por su propio peso. Con lo cual, ¿se puede hacer? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Es la mejor opción? No. Podríamos dejar catalizar la mezcla para que sea más pastosa. Si utilizamos, por ejemplo, la modelo transparente, la modelo Art Pro, la mezclamos, la proporción, la dejamos ahí catalizar y la dejamos unos 15, 20 minutos, 25 minutos a que realmente empiece a endurecerse. Se pondrá como más pastosa, más pegajosa, y una vez que está más pegajosa es más fácil de aplicar y que no tienda a caer, ¿vale? Es un truco, no es algo que quede exacto, ni que tampoco es que yo haya hecho muchas verticales, pero las verticales que he hecho he tenido que darle 2 o 3 manos para que quede medianamente bien, ¿vale? Me gusta más hacerlo todo en horizontal, que es como más se domina, que esté bien nivelado para no tener problemas. Se puede aplicar a brocha o a rodilla, vamos, no hay problema por ello. Si ponemos un calentador o un calefactor en la habitación que vayamos a dar la resina en vertical, ayudaremos a que la catalización sea más rápida. Contra más rápida sea la catalización, antes frena la caída del producto, ¿vale? Y endurece antes, con lo cual no deberíamos de tener problema con ello. ¿Qué más os puedo decir? Vale, algunos me habéis preguntado, incluso muchos me habéis preguntado, ¿qué uso yo para el tema de la espuma del mar? ¿Vale? Bueno, yo uso tinta blanca piñata en todas mis obras, en todas las que quiero echar espuma, o quiero hacer el efecto de la espuma, aparte de las que quiero hacer el efecto explosión, que lo tengo que usar sí o sí, ¿vale? La diferencia está, es muy fácil verme a mí trabajar, es decir, ver el vídeo donde yo con 3 brochazos hago los colores azules del mar, los colores de tierra, y me queda perfecto, o más o menos perfecto, claro. También en los vídeos que yo muestro aquí no tiene nada que ver cuando yo trabajo para vender mis productos. Es decir, yo cuando hago un vídeo voy contra reloj. Primero porque me llaman por teléfono, porque me llaman aquí a casa, porque tengo que atender el correo, porque tengo que hacer cosas, porque trabajo para Resin Pro y tengo que hacer el trabajo para ello. Con lo cual voy siempre contra reloj. Intento hacerlo todo lo más rápido posible, porque no tengo tiempo para entretenerme. Ojalá tuviera tiempo, o tuviera un local súper grande, porque lo que tengo es una mesa pequeñita. Si tuviera una mesa grande, que a lo mejor ahora me voy al salón e intento hacer algo en el salón, lo tengo ya hecho un Cristo, con lo cual me va a dar exactamente igual que se ponga peor, pero quiero a ver si hago alguna cosa más grande para poder hacer algún proyecto más grande en el salón. Siempre uso piñata. He probado un montón de productos, ¿vale? Productos que consigo en España. En América hay productos muy buenos que hacen efectos muy buenos, pero son muy difíciles de conseguir y muy caros en comparación. Yo siempre digo lo mismo. Aquí en España, en América está muy bien que la resina valga 300 euros 5 kilos, 6 kilos, 10 kilos. Eso está muy bien.
pero allí lo que gana una persona de América no es lo que ganamos nosotros aquí en España. Con lo cual hay que ser realista. Yo busco calidad-precio. Y calidad-precio dentro de todo lo que he probado en el mercado, que he probado mucho y he tirado mucho y me han quedado unas cosas también muy chulas con otros. Calidad-precio, lo que más me ha gustado y lo que mejor me funciona es Resin Pro. Y lo digo no porque trabaje para Resin Pro, lo digo porque ya usaba su producto antes de trabajar. Yo empiezo a trabajar con Resin Pro en junio del año pasado, es decir, hace unos meses, ¿vale? Pero yo ya trabajaba con Resin Pro un año y medio antes. Yo ya le compraba, es decir, yo le compraba los productos porque había conseguido esa marca, una marca italiana, y le compraba los productos directamente a Italia. No tenían ni página web española, ni hacían envíos como ahora en España, ni se conocía como se conoce ahora, ¿vale? Con lo cual, si acepté el trabajo para trabajar con Resin Pro es porque me gustaban sus productos. Si no me hubiera gustado sus productos, no hubiera aceptado su trabajo, su oferta de trabajo. Con lo cual, como sé cómo funcionan, como sé cómo reaccionan ante cualquier problema, cualquier fallo, cualquier equivocación, cualquier litigio, yo trabajo con Resin Pro muy a gusto porque calidad-precio no hay nada mejor. O no conozco nada mejor. No digo que no exista, porque no conozco todas las resinas del mercado. Pero hoy por hoy, que he probado muchas marcas, estoy muy contento con lo que consigo. ¿Que las hay mejores? Sí. Sí, las hay mejores. ¿Vais a pagar el triple de lo que vale la resina que yo uso? Yo no. Pero no porque no lo valga. Es decir, yo no es que no compre una más cara porque no valga ese valor. Algunas de ellas, supongo que esa diferencia de precio abismal que hay entre una y otra será porque el componente no sé qué es de super mega calidad. Sí, yo no digo que no, y yo no digo que las otras marcas sean malas, ni muchísimo menos. Cualquier marca del mercado podéis hacer cosas estupendas. Yo no estoy tirando por tierra ningún trabajo de ninguna marca de ningún tipo. Solo digo que calidad, precio, de todo lo que he probado, me quedo con Resin Pro por lo que hago con ello y el buen precio que tiene. Yo llegué a una conclusión muy simple. Yo vendo en España, tengo que moverme con los precios que se puede vender en España, porque de nada me sirve hacer un cuadro y pedir 5.000 euros por él porque no lo voy a vender. Está muy bien pedir 5.000 euros y si te lo pagan está mucho mejor, pero a mí no me lo van a comprar por 5.000. Entonces yo tengo que ser realista, yo tengo que hacer unos números reales de lo que me cuesta a mí el lienzo, porque trabajo en lienzo de madera, los pigmentos que voy a utilizar, la resina que voy a utilizar y las horas que le voy a dedicar. Una vez que sé eso, tengo que saber qué precio le puedo poner una obra. Entonces, si yo a un cuadro mío, un cuadro normal, medio, le cobro 300 euros, utilizando los productos de Resin Pro, que están a un precio más que económico en comparación con otros, si utilizara otra marca que me costara el triple, que tengo que poner el cuadro a 900 euros, 800, 700, no voy a vender cuadros. Me voy a comer todos los cuadros que haga. Y yo no pinto por vender, pinto por una necesidad. Yo creo cosas porque me gusta crear cosas. Me gusta coger un producto que sea A y transformarlo en un producto totalmente distinto en B, ¿vale? Con lo cual, yo no hago cosas porque gane dinero vendiéndolo. Yo tengo trabajo, he tenido trabajo toda mi vida, no he tenido nada que ver con la pintura, sin embargo he pintado desde pequeño, porque me encanta pintar, me relaja pintar y me gusta. Entonces, si yo pinto es porque me gusta, pero si lo puedo vender y sacarle un beneficio, aunque sea poco, perfecto, porque me va a hacer poder seguir comprando el material que voy a necesitar para seguir creando. Es decir, no se trata de vivir de esto, que gracias a Dios vivo de ello, pero no se trata de eso. Se trata de poder hacer lo que te gusta a coste cero. Es decir, si yo pinto un cuadro y me cuesta 100, lo vendo por 300, le gano 200, tengo para pintar 3 cuadros. ¿Vale? Esa es mi filosofía. No es mi filosofía de ganar muchísimo dinero. Que es lícita, ganar dinero. Es totalmente lícita. Y ojalá llegara el momento de que mis cuadros valgan 10 millones de euros. Pero que hoy por hoy lo que quiero es pintar.
me gusta crear, me gusta inventar, me gusta hacer los vídeos tutoriales que hago para aquellos que sepan menos que yo. Me gusta el hecho de que un cliente me llame y me diga, Víctor, con lo que me has dicho me han quedado mucho mejor, con esto. Eso es lo que yo me llevo. La satisfacción personal, no la de monitoria, sino la de dinero. Porque, sí, yo puedo vender cuadros caros y he vendido cuadros caros, pero la satisfacción de que ese cliente pague más o menos por una obra para tenerla en su casa es lo que a mí más me llena. El que le guste tu obra, tus cuadros, tus pendientes, tus colgantes, y te elija a ti para comprarte una obra, pagarte por esa obra y que se la lleve y la va a poner en tu casa. Eso es lo que a mí me llena. Bueno, me enrollo mucho. Como esto no tenía nada que ver con lo que hemos empezado en el vídeo, perdonadme si me enrollo de un lado a otro, pero es complicado hacer un vídeo donde intento explicar miles de cosas muy distintas entre sí, aunque esté toda relacionada con la resina, y bueno, yo soy así, hablo mucho. Espero haber solventado muchas dudas, o muchas dudas, muchas quejas, o muchos problemas que hayáis tenido con la resina. Si tenéis cualquier otra duda, cualquier otra pregunta, cualquier otro consejo, mira Víctor, es que quiero hacer esto, ¿con qué lo puedo hacer? Preguntármelo por correo, por aquí, por el YouTube, me lo preguntáis como un comentario, yo os voy a responder seguro, antes o después, os voy a responder seguro, con lo cual no tengáis problemas. Otra cosa que se me olvidaba. Tengo que dejar muy claro que cada marca de resina tiene unas resinas distintas y tiene unas propiedades distintas, tiene unas capacidades distintas, con lo cual no superan nunca las capacidades que dice el fabricante, porque os van a dar problemas. A mí me lo ha dado, incluso lo habéis visto en algún vídeo, y saber perfectamente la proporción correcta de cada modelo, ¿vale? Porque esta es 1:1, la otra es 160, la otra es 167, la de 10 centímetros es 125, eso es lo principal para no equivocaros, ¿vale? Bueno, no os voy a comer mucho más el coco en este vídeo. Espero que os haya ayudado en algo. Mi intención es eso, ayudaros. Y bueno, al final no sé si he dicho exactamente cómo mezclo esto, pero yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, de todas formas lo repito, por si no lo he grabado y después tengo que grabarlo otra vez. La tinta piñata blanca, ¿cómo mezclo yo con la resina? Muy fácil. Yo he hecho un vasito, en ese vasito he hecho unas gotas de resina, 4, 5, 6 gotas en función de lo que necesito, y le he hecho un chorreón de tinta piñata blanca, y lo mezclo. ¿Qué pasa? A mí nunca, a mí, que llevo 20 años haciendo marinas, nunca me va a quedar igual una mezcla que otra. Nunca me va a quedar igual un efecto de espuma que otro. Nunca me va a quedar... Con lo cual, si no me queda a mí, que hago miles, a ustedes que vais a empezar en esto, estáis experimentando. Con lo cual, si cambias la proporción de gotas de resina con respecto a las gotas de tinta, cambia después el efecto. No es lo mismo echar 3 gotas de resina y 10 de tinta, que 10 de resina y 3 de tinta. Por ejemplo, no es lo mismo echar en un vasito solo tinta y hacer el efecto de la espuma con solo tinta, que si lo echas con resina con más o menos cantidad. No es lo mismo hacer un cuadro, dejarlo catalizar durante 10 minutos y cuando ya está empezando a catalizar, echarle entonces la tinta blanca. Es decir, nosotros echamos el azul, el verde, los colores marrones, los turquesas, lo que queramos hacer, hacemos la marina, la esparcimos, le damos con la antorcha, le quitamos todas las burbujas y nos queda perfecto. En ese momento es cuando deberíamos de usar la tinta. ¿Por qué no antes? Porque he visto vídeos y he visto personas que me han dicho cómo lo han hecho, porque me gusta saber cómo hacen el proceso. No, que yo cojo, he hecho el azul, he hecho el verde, he hecho el color tierra y ya le he hecho el blanco. Y a partir de ahí ya le doy con el soplete. Claro, si yo hago eso, tengo que quitarle toda la burbuja a toda la resina. Tengo que poner todo liso, todo perfecto con el soplete. Conforme le voy a dar más cantidad de fuego al alcohol,
lo voy a remover mucho más. Voy a hacer que haga un efecto brutal. Y ese efecto brutal no quiere decir que te vayas unas olas más bonitas, sino que te va a hacer una degradación o como una especie de nube. Va a ser todo una mancha, una plasta blanca, con lo cual intenta no darle mucho con el soplete. El soplete tiene su punto y su tiempo y dónde echarle y dónde... Eso lo vayas a notar y lo vayas a ver con experiencia, es decir, con el día a día, es decir, haciendo resinas. No esperéis echar la primera resina y que os quede perfecta, porque bueno, que os puede pasar, es decir, que puede ocurrir, pero que no es lo normal. A mí no se me ocurriría comprarme un balón de reglamento, yo que no le he dado una patada a un balón en mi vida, y pensar que con 4 días que juega al fútbol yo ya soy Maradona. A mí no se me ocurre. Pues lo mismo pasa en el arte. Que a mí me veis que parece fácil. Sí, para mí es fácil. Pero porque he hecho miles. Cuando cualquiera de ustedes hayáis hecho miles de algo, de lo que sea, ya sean moldes, ya sean cuadros abstractos, ya sean caricaturas, pues va a salir perfecta. Imaginaros que estáis pintando el Bart Simpson. El primero parecerá de todo menos al Bart Simpson. Sin embargo, cuando pintéis 100, ya se le da un aire al Bart Simpson. Pues esto es exactamente igual. Cuando hagáis más, os quedará mejor. Cualquier pregunta, cualquier duda, os repito, podéis contactar conmigo e intentaré ayudaros en todo lo que pueda. No conozco todo, no lo he probado todo, hay cosas que no he hecho. Me han preguntado cosas raras de, bueno, si pinto un helicóptero, es que yo no he pintado nunca un helicóptero con resina, es que no sé exactamente cómo quedaría. Ahora sí sé que se puede pintar con una pistola, si se mezcla con algún, claro, ahora que trabajo para Resin Pro y que ya he sabido muchas cosas que antes no sabía. Pero esto lo da la experiencia y solo lo da el probar. No quedaros nunca o siempre con lo que yo os muestro en los vídeos. Experimentar por vuestra cuenta. Hacer vuestros propios cálculos, vuestras propias mezclas, vuestras propias experimentaciones, porque no dejan de ser experimentaciones. Y si mezclo esto con esto, ¿qué pasa? Y si esto de echarlo antes lo he hecho después, ¿qué pasa? Y si he hecho más de este y menos de este, ¿qué pasa? Pues esas dudas y esas preguntas son las que tenéis que haceros. Hacer esas pruebas y según lo que salgan en esas pruebas, las que salgan bien os vendrán genial para las próximas obras, y el que no os quede bien, pues no lo vais a repetir porque ya sabéis que no sale bien, ¿vale? Bueno, espero no haberos aburrido mucho, espero que os sirva este primer vídeo de este estilo, supongo que haré alguno más, supongo que haré alguno, por ejemplo, para los datos básicos para hacer una mesa de efectos río, por ejemplo, otro con, no sé, buscaré así preguntas y respuestas que me soléis hacer, e intentaré hacer un vídeo de este estilo, que hacía muchísimo tiempo que yo no salgo en la cámara, más que nada porque la verdad es que la mayoría de los vídeos ni me peino, bueno, tampoco me peino mucho ahora, pero bueno, la idea es que muchas veces hago el vídeo y no me he lavado ni la cara, para que no voy a mentir, simplemente, como voy siempre corriendo, pues con lo cual digo, bueno, pues no muestro la cara y punto, se ven las manos, se ve el proceso y ya está, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os sea de alguna utilidad, y como siempre os digo, gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Un saludo.